estudio que se encuentra en Segunda de Timoteo. Perdón. Nuestro texto de estudio que está en Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 10 al 13. Vamos a leerlo nuevamente. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vamos a orar. Amado Señor, Rey de Reyes, Padre Celestial, Espíritu Santo que moras en nosotros, te queremos agradecer en esta mañana por la oportunidad maravillosa que nos brindas de estar reunidos con la iglesia, con el propósito de exaltar tu nombre y ahora también con el propósito de estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para que podamos entender adecuadamente lo que tu palabra nos quiere enseñar y lo podamos también poner en práctica en nuestras vidas. Te lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Perdonen, pero me congestioné de un momento a otro. Y como mucho polvo. Bien, entonces estábamos en el versículo 11 la semana pasada. Estuvimos mirando las persecuciones que tuvo que vivir Pablo y los padecimientos en tres lugares, en Antioquía, en Iconio y en Listra. Digamos que la más grave sucedió en la ciudad de Listra, donde fue apedreado hasta haber sido dado por muerto, ¿sí? Pero vemos luego que lo tiran afuera de la ciudad en el camino, como él vuelve después de un tiempo de estar ahí desmayado, imagino, se levanta y nuevamente entra a la ciudad, está ahí todavía por unos días y luego se va a otra ciudad. Lo que nos debe quedar muy claro es que Pablo tiene la certeza de lo que está haciendo, y esto lo lleva a que él pueda seguir adelante en su deseo de hacer las cosas. Perdónenme un momento. Bien, la certeza de que el Señor es el quien le ha levantado de esa situación y cómo Él no toma eso como excusa para no seguir adelante en el trabajo que el Señor le ha establecido, sino que por el contrario se va a otra ciudad pero sigue predicando el Evangelio. Tal vez muchos de los que hoy se dicen cristianos en las iglesias, al verse en una situación como esta de ser perseguidos por algo, o aún azotados o lastimados por algo, inmediatamente cesarían de hacer ese trabajo porque dirían: no, yo no voy a arriesgarme más, yo no voy a poner más en peligro mi vida, porque esto definitivamente no va para ningún lado y cosas como esas. Entonces, lo que podemos ver
es que el Señor da a Pablo la fortaleza, la convicción de que lo que está haciendo es lo correcto y que hay que sufrir por eso correcto que él está haciendo. Hermano, déjeme decirle que algo que la gran mayoría de personas, no en el mundo entero, la gran mayoría de personas no está dispuesta a sacrificar, a sufrir por hacer las cosas de manera correcta. Por el contrario, se espera por la gran mayoría de gente que al hacer las cosas de manera correcta nos va a ir bien. Pero déjeme decirle que no es así. Por el contrario, cuando nosotros estamos haciendo las cosas de manera correcta, generalmente nos vamos a encontrar con que vamos a tener muchas personas a nuestro alrededor que van a ir en contra nuestra y van a querer que lo malo sobresalga sobre lo bueno, de tal forma que muchas veces el solo hecho de nosotros ser diferentes a las demás personas nos cierra puertas. Digámoslo de esta manera. Hoy, si usted se levanta en una reunión donde se está hablando, por ejemplo, de que los homosexuales deben ser aceptados por el mundo entero, y usted dice eso no es lo que dice la palabra, ¿quién creen que saldrá siendo juzgado? ¿Quién defiende la palabra? ¿Sí? Y miren lo que dice la Escritura. Hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces inmediatamente van a decir: no, pero es que usted es un intransigente, usted es una persona fanática, usted es retrógrado, eso era antes, ahora ya no es así, el mundo es civilizado, hay que aceptarlos a ellos. Yo sencillamente le digo lo que dice la Escritura. El Señor dice en su palabra que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que el Señor los rechaza. Y si el Señor los rechaza, yo también los tengo que rechazar. Y es algo en lo que debo ser muy claro. El problema, hermanos queridos, es qué tan dispuestos estamos ustedes y yo a defender la verdad. ¿Qué tan dispuestos estamos? Muchas veces vamos a encontrarnos con personas que van a querer dañar lo que nosotros estamos haciendo. Y pareciera que en algunos momentos ellos tengan más convencimiento de las cosas malas que nosotros de las buenas. Pareciera que ellos tengan mayor aceptación. Pues es apenas obvio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el mundo desea hacer? Las obras de la carne. Eso dice la Escritura. Los no creyentes, los incrédulos, siempre estarán pensando en hacer las obras de la carne. Pero los hijos de Dios siempre estaremos pensando en agradar a Dios. Al menos debería ser así. Pero el problema, mi hermano querido, es que muchas veces nosotros preferimos callar, porque vemos y como que el mal está aumentado en gran manera y puede causarnos algún tipo de perjuicio. Entonces, no, mejor quedémonos callados, no digamos nada, allá cada cual que mire qué hace. ¿Ustedes creen que esa sería la actitud correcta de un cristiano? Déjenme decirle, no. Y vemos a Pablo como ejemplo. Es lo que le está diciendo él a Timoteo. Timoteo, mira, ¿tuviste cómo me dieron garrote? Allá en Listra me tiraron casi muerto al camino. Pero luego de un rato me levanté, volví a entrar a la ciudad y me fui a predicar a otro lado. No quiere decir eso, que Pablo haya salido huyendo de Listra, sino
que ya había hecho lo que él había sido mandado a hacer: predicar su palabra, la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, hermano, no tome a Pablo como un facilista. No tome a Pablo como, no, pues claro, él se vio garroteado y después de eso le dio miedo y se fue para otra ciudad. No, él hizo lo que le tocó hacer, que fue predicar la palabra, y por eso lo apedrearon. ¿Sabe, hermano? ¿Usted sabe por qué apedrearon a Pablo? Específicamente porque él atacó en Listra las creencias de los dioses que ellos adoraban. Precisamente por eso. Iconio, Listra y Antioquía eran ciudades que estaban plagadas de idolatría, tal como sucede hoy. ¿Conocen ustedes ciudades en Colombia que están plagadas por la idolatría? Aquí nomás tenemos una. ¿Sí? Popayán. ¿Sí? Buga. ¿Dónde? ¿Se dan cuenta? Están así. Pero ¿saben? En esos lugares también hay iglesias cristianas. Lo triste del asunto es que esas iglesias cristianas, en lugar de ir atacando la idolatría, ¿qué han hecho? La consienten. Y algo que yo no veo en Pablo es consentir en ninguna manera este tipo de situaciones. No recuerdo la ciudad donde Pablo entró, creo que era Atenas, donde tenían una cantidad de estatuas de dioses. Cualquier cantidad. Estaban las estatuas ahí, en una plaza. Y a todos, las personas pasaban por ahí y le hacían oración a todas las estatuas. Pero había una que fue la que llamó la atención a Pablo. ¿Sabe cuál era? Una que estaba vacía. Había un pedestal, pero en el pedestal no había nada. Y tenía un letrero que decía: al Dios no conocido. Y Pablo llega a Atenas y les dice: de ese es el que yo les vengo a hablar. Del Dios que ustedes adoran sin conocer, a Él es el que les vengo a presentar. Y empieza a llevarles la palabra de Dios, a compartir con ellos el Evangelio. Pero ¿sabe, mi hermano? Muchas veces nosotros desaprovechamos las oportunidades que Dios nos da con personas a las cuales nos pone alrededor para que les hablemos de Dios, y nosotros nos quedamos callados. Me parece escuchar sus pensamientos cuando dicen por allá, y solamente medítelo si no lo ha pensado usted en algún momento: no, yo no quiero meterme en problemas con nadie, yo mejor no le digo nada a nadie, porque es que después van a decir que uno es fanático, porque es que después van a decir que uno se está metiendo en la vida de ellos, que no sé qué, si sé cuándo, y empieza a inventarse cualquier cantidad de historias con el fin de no hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Pablo le dice a Timoteo: sufrir por el Evangelio es algo a lo que debemos estar dispuestos. Y yo le pregunto: ¿qué tan dispuesto está usted? Mire la prueba. Muchas veces una gripita, no, yo no voy a la iglesia porque estoy con gripita. Yo no voy a la iglesia porque me amaneció doliendo una muela. Yo no voy a la iglesia porque amanecí con dolor de cabeza. Yo le pregunto, ¿y quedándose se le quita?
Cuando usted se levanta con la gripita, si se queda allá en la casa, se le quita la gripita por no haber ido a la iglesia. Se le quita el dolor de cabeza o el dolor de muela por no venir a la iglesia. ¿Cierto que no? Es una iglesia que te vaya a ir, ¿no? Porque hay iglesias católicas, iglesias evangélicas, más que todo. Sí, pero estoy hablando de nosotros aquí. No estoy hablando de los de afuera. Porque los he visto a muchos de ustedes. No, yo no voy porque amanecí así como malito. Y hasta cambiamos la voz. Como un tamalito. No puedo ir. No voy. Hermano, no crea que Dios está allá con un esfero y un cuaderno diciendo: voy a llamar a lista. Marinela, presente. Fabiola, presente. Gloria, no vino. Mauricio, tampoco. No, él no está con ese cuento. Él no está allá en esa situación. Él espera que usted confíe en Él. Él espera que usted vuelque su vida a Él. Eso es lo que Él espera. Pero pasemos al versículo 12, que es lo que hoy quiero que analicemos. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano, ¿te están persiguiendo en este momento? Hace mucho tiempo, estaban persiguiendo a los evangélicos, porque de todas maneras, para hacer la guerra o matarlos, no sé, ahora más que eso, ahora que no ha sido mucho, pero sí persigue también a los... Por los años 40 y 50 de nuestra tierra, aquí en Colombia, hubo grandes persecuciones a cristianos. ¿Y se ha preguntado usted por qué se acabó la persecución? ¿Porque acabaron los cristianos? No. Viene desde el catolicismo. ¿Por qué creen ustedes que acabó la persecución? Pero si no será por un papa que dijo que llegaran hasta ahí, no más violencia o algo así más. Y ustedes se han puesto a pensar qué pasaría, que está a punto de suceder. No les digo cuándo ni dónde, pero está a punto de suceder. ¿Qué pasaría si al señor Francisco le da por decir: la única iglesia verdadera es la católica y todas las demás tienen que ser cerradas? ¿Qué pasaría en el mundo entero? Porque ya lo dijo, pastor, ya lo dijo hace como un mes o algo así, más o menos lo dijo. Eso está pasando. No falta sino que lo pronuncien. No falta sino que lo pronuncien y empiece la persecución nuevamente. ¿Y qué va a pasar con usted? Y desde las políticas también, desde la política neoliberal, por el decir la intolerancia del cristianismo clásico, del cristianismo bíblico, también por eso. Miren, hermanos, ¿por qué los pastores, aclaro, por qué los pastores no se deben meter en política? ¿Se han preguntado ustedes eso? Porque, bueno, estamos, es por lo que creo yo y pienso así, que es por lo que son los políticos, son muy aparte de lo que es lo de la iglesia. O sea, lo de las religiones, no hablemos de la iglesia y no de las religiones. Entonces, pienso yo que ellos no debían de meterse, porque los políticos tampoco le meten a la iglesia. No, ellos sí se meten. O ellos sí se meten, digo que... Ya no demoran en empezar a llegar invitaciones aquí para que voten por X o Y o Z, que supuestamente es cristiano. Y pastor, lo invitamos a que invite
al representante a la Cámara, porque los años anteriores, cuando han habido elecciones, siempre me ha llegado información. Han ido a buscarme a la casa. No, es que el pastor fulano de tal se mandó al Congreso para pelear por la iglesia. Hermano, déjeme decirle, yo no estoy diciendo que ustedes como cristianos no se puedan meter en la política, pueden hacerlo. Y la idea es que hagan una buena política, ¿sí? Pero un pastor que se vaya a la política sencillamente está diciendo: el llamado que el Señor me hizo al pastorado ya no me interesa, ahora me interesa más llenarme el bolsillo de plata porque un congresista gana bueno. Eso es lo que está diciendo. Hermano, por eso nosotros como cristianos necesitamos tener en claro, primero, que el ser cristiano representa rectitud. Yo debo comportarme de una manera recta donde quiera que esté, como Dios manda. Póngase usted a pensar. Sencillamente lo pongo como ejemplo. Aquí tenemos el Transmilenio, ¿sí? Y usted necesita subirse al Transmilenio y va con su hijo pequeño que ya tiene que pagar pasaje en Transmilenio. Pero ¿qué es lo que la gran mayoría de personas hacen? Pase por debajo para ahorrarme el pasaje suyo. ¿Y eso cómo se llama? ¿Ruba? Eso no tiene otro nombre. Eso es robar. ¿Sí? ¿Por qué la gente hoy está, aquí en Bogotá, está indispuesta con los SITP? Porque ya usted no le puede hacer señas con el billetico. Ya no puede. Porque en eso usted tiene que poner la tarjeta y paga el pasaje como vale. Y hermano, déjenme decirle, estamos así de cerquita de que las demás rutas sean quitadas y todo sea puesto SITP. Así que obligatoriamente nos tocará pagar el pasaje completo. Yo por eso prefiero andar en mi bicicleta. ¿Me hago entender? Pero, hermano, la situación aquí ¿cuál es? Que el cristianismo debe mostrar rectitud. ¿Sí? Si usted va a una tienda y le devuelven de más, lo correcto es que usted delante de los que estén ahí le digan: mire señor, me dio de más. Eso es lo correcto. Así otros le digan: ¡ay, pero tan bobo! Dándole al que tiene. Ojo con eso, hermano. Yo como cristiano debo ser una persona recta todo el tiempo. Como dice la Escritura, que tu sí sea sí, que tu no sea no. No hay oportunidades para medias aguas, decir, sí, pues sí, pero no, o no, pero de pronto sí. Es ya, así de sencillo es. Si yo digo sí, es sí, y si digo no, es no. Chao, hasta luego. Vivir piadosamente en Cristo Jesús implica estar en contra de todo lo que los demás hacen. Me contaba Nicolás, un compañero, un muchacho que estudia por internet de Argentina, me contaba diciéndome, allá en Argentina, la policía está de paro. Los policías hicieron paro. Están ahí, pero no hacen nada. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Se van y se meten a los almacenes y se roban las cosas, porque no hay quien los judicialice. Y me decía él,
Veía en las noticias en estos días a un hombre que iba con 4 televisores LCD al hombro, acabado de sacar de un almacén, de una tienda de cadena. La gran mayoría de gente cree que aprovechar, entre comillas, el desorden es buena onda. Lo que nosotros tenemos que decir es, hermano, el cristiano debe comportarse rectamente donde quiera que esté y bajo las circunstancias en las que esté, porque no es diciendo todo depende de cómo esté la situación. Contaban una historia hace muchos años. Esa historia le ha dado la vuelta al mundo entero. En diferentes idiomas la han contado, ¿sí? Donde dicen que en una ocasión, estando una iglesia así abierta un día domingo, llegaron unos encapuchados con unas armas, se pararon al frente y le dijeron: pastor, pare un momento. Apuntaron a todos los que estaban allí y les dijeron: los que realmente son de aquí se quedan a este lado, que los vamos a matar. Los demás se pueden ir. Y dice la historia que de los que eran de ahí quedaron muy poquitos, y la iglesia estaba llena. Quedaron muy poquitos. Y después de que todos los demás se fueron, estos hombres quitaron sus capuchas, bajaron las armas, se sentaron y le dijeron: pastor, ahora sí continúe, que ya estamos los que somos. ¿Se da cuenta? Hoy las iglesias enteras están llenas de cristianos light, de cristianos sin compromiso, de cristianos que solamente van por ir, de personas que se dicen cristianas en la iglesia, pero cuando salen de allí siguen siendo las mismas o peores que los demás. Creyentes tramposos, creyentes ladrones, personas que supuestamente son creyentes y están haciendo cosas indebidas donde quiera que están. Y a eso, hermano, yo no lo puedo llamar cristianismo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, si tú quieres vivir una vida piadosa, una vida que agrade al Señor Jesucristo, tienes que darte cuenta de que te persiguen, que eso te va a causar problemas, que eso va a poner a la gente en contra tuya. Lo que hablábamos esta mañana con Gloria, allá en Lucas, ¿qué, amor? ¿Cuál era el pasaje? Cuando dice: no penséis que he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner a la madre contra la hija, al padre contra el hijo, y viceversa, a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Se da cuenta? Son los de nuestra propia casa los que van a ir en contra nuestra. Son ellos los que te van a decir: se enloqueció, se volvió bobo, le lavaron el cerebro. Son ellos los que le van a decir antichévere. Son ellos los que le van a decir una cantidad de circunstancias. Y si eso no está pasando con usted, ¿sabe por qué no está pasando? Uno, porque su familia toda es cristiana y están bien enrutados en la palabra de Dios. Dos, porque usted está haciendo todo lo que los demás hacen. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es el pasaje? Mateo 10:34. Mateo 10:34 es el pasaje.
Entonces, hermanos, nosotros debemos tener en claro que vivir piadosamente delante de Cristo, una vida que agrade al Señor, implica ir en contra de las cosas que el mundo practica. Veía ayer ese programa de También Caerás, una cámara escondida en un supermercado. Llegaba una persona a comprar algo con un billete de 20,000 o de 50,000 y le decían: ¿no tiene más sencillo? No. Entonces la persona decía: espérenme un momentico, voy y cambio, y dejaba la caja abierta y se iba a cambiar el billete. Pero había una señora viejita caminando así con un caminador que ni siquiera se podía mover, pero tan pronto veía que el señor se iba, dejaba su caminador, se enderezaba, iba corriendo y sacaba toda la plata y se la guardaba y luego volvía a su... Y ver la actitud de la gente, apenas la miraban así como, pero nadie decía nada. Solamente cuando el hombre de la tienda venía y veía su caja vacía, le preguntaba: señora, ¿mi plata dónde está? Eso estaba lleno de plata, ¿dónde me la dejó? No, yo no he cogido nada. Y entonces fue ella. Y la viejita: yo no fui. Hermano, cuando usted y yo como cristianos vemos que otra persona está haciendo cosas indebidas y nos quedamos callados, somos cómplices. Así usted no coja un centavo, así usted no haga nada de lo que esa persona hizo, usted es igual de cómplice. Por eso es que nosotros necesitamos ir en contra de lo que el mundo hace. Como hijos de Dios estamos llamados a hacer la diferencia. Romanos capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Hermano, ser igual al mundo es fácil. Lo que es difícil es ser diferente. Eso sí es difícil. Y eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí, que seamos diferentes. Que seamos diferentes. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, no te creas que la vida cristiana va a ser fácil. Siempre que tú vayas en contra de lo malo, te va a ir mal. Y vas a tener que luchar contra eso. Y vas a tener que sufrir las dificultades que esto trae. Siempre vamos a encontrar personas que nos van a decir: ay, pero usted es tan complicado. ¿Qué fue lo que le dieron allá? ¿Qué fue lo que le hicieron? Que mire que usted ya no es igual. ¿Te das cuenta? Pero hermano, si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, debemos afrontar la persecución. Debemos afrontar la lucha a la que nos vamos a enfrentar. Miren lo que dice ese pasaje: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Papá, mamá, hermanos, tíos, primos, son los que van a decir: no, pero ustedes sí están hartos. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo echarse una bailoteadita? ¿Qué tiene de malo echarse unos traguitos? Eso es disfrutar la vida. ¿Será disfrutar la vida? Para ellos, tal vez.
que no saben lo que es realmente disfrutar la vida. Porque yo tengo que decirle, hermano, que vivir bajo las Escrituras, bajo el precepto de lo que la palabra de Dios nos enseña, es realmente disfrutar la vida. Y así llevo disfrutando los 35 años. Entonces, yo le pregunto, ¿quiere usted disfrutar la vida al estilo del mundo o quiere disfrutar al estilo de Dios? Sabiendo que eso le traerá problemas. Y no es algo que yo me quiera inventar. El Señor dijo en su palabra: ¿por qué gasta vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Sí? Ay, no, pero es que la temporada tan bonita, que no sé qué, que sé cuándo. No, hermano, ¿qué temporada? Un mes común y corriente, como todos los demás. Pero antes corríamos, como todos los demás, hacia donde va la gente. Como dice el refrán, ¿para dónde va Vicente? Por eso, hermanos, vivir la vida piadosamente en Cristo Jesús implica eso. Y mire que Pablo le está diciendo a Timoteo: yo no te estoy diciendo que va a ser fácil, por el contrario, va a ser difícil. Y me pongo como ejemplo, lo dice él. Aquí está mi ejemplo. Me han dado garrote, me han metido preso, estuvieron a punto de matarme varias veces, naufragué en varias ocasiones, me mordieron una serpiente. Pero aquí estoy, feliz. No en vano. Es el mismo Pablo el que dice: porque para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. ¿Es así o es al revés? Al revés. Ah, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se dan cuenta? Lo hice a propósito para ver si estaban bien citados. Hermanos, ¿por qué cree que Pablo dice eso? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Pero si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, entonces no sé qué. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar es necesario por causa de vosotros. ¿Se da cuenta? En otras palabras, Pablo estaba diciendo: mire, por mí, hace rato que el Señor me hubiera llevado. Yo prefiero estar al lado de Cristo, allá en su presencia todo el tiempo, a tener que estar en este mundo sufriendo. Pero Él ha querido que yo me quede acá porque es beneficioso para que otros conozcan de Cristo. Usted se ha puesto a pensar qué hubiese sucedido, simplemente en una situación hipotética, qué hubiese sucedido si los primeros discípulos, después de que vieron la persecución que hubo en Jerusalén después de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 6, 7, donde empieza la persecución, ¿qué hubiera sucedido si ellos se hubiesen quedado callados? Al igual que nosotros. Hoy muchos de nosotros no estaríamos acá conociendo de Cristo. Y eso mismo es lo que está sucediendo hoy, que hoy muchos de nosotros estamos callados y no estamos llevando el Evangelio a aquellos que deberíamos írselo a predicar, y por esa razón es que no están llegando los que el Señor añadirá a la iglesia cada día. Porque Él estableció, sí, Él es el que los añade, pero Él estableció cómo los va a añadir. ¿Y cómo es? Por medio de la predicación del Evangelio, la cual nos fue conferida a todos, no solo a mí. ¿Me hago entender? Entonces, hermanos, eso es lo que ustedes y yo necesitamos hacer.
poner las cosas en claro y decir, Señor, yo quiero vivir para agradarte a ti, yo quiero llevar una vida piadosa, una vida que te glorifique. Y si quiero vivir esa vida que te glorifique, implica que tengo que hacer lo que dice Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que nos invita a hacer el mundo? ¿A negarnos a nosotros mismos? Totalmente contrario. Es justo. La vida es una y hay que disfrutarla. O como dice la canción esa, llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. Así dice la canción, donde se baila de noche y día y hay solo juergas y diversión. Y eso es a lo que nosotros le llamamos divertirnos. Para que llegue el 1 de enero y estemos hasta aquí de deudas y diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, como sacaron de Codensa el recibo ese que compre ahora y páguelo en febrero. ¿En febrero pagamos? ¡Saque! ¡Hágale! Y en febrero está por allá llorando lágrimas de aceite, lágrimas de sangre, diciendo, ¿yo con qué pago? No hay con qué comprar los cuadernos a los niños, no hay con qué comprar los uniformes, ya hay que matricularlos y no hay plata, ya y devuélvase a todo lo que gastó y se da cuenta. Pero es que la disfruté. Sí, pues entonces no hay que. Y no pida. Hermanos, una vida que agrade a Cristo no es fácil. Porque una vida que agrada a Cristo se vive basado en su palabra. Velad y orad, dice la Escritura. Pero somos como los apóstoles, ¿de acuerdo? No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Ni siquiera una hora. No dice cuánto. Pero como el Señor los conocía, y si Él nos conoce a nosotros hoy, y viniera y nos dijera otra vez, quedaos aquí de orar conmigo, ¿a los cuántos minutos vendría y nos encontraría durmiendo? Hay un cuarto de hora o ¿se da cuenta? Si el Señor nos dijera eso hoy, le aseguro que a los 10 minutos viene y estamos... Leí en estos días una frase interesante. La recuerdo someramente, pero se la quiero compartir. Se reunieron en una conferencia para cristianos dos pastores de diferentes corrientes, el uno calvinista y el otro arminiano. El calvinista, después de terminar su servicio, se encuentra con que le toca en la misma habitación con el arminiano. Y él llega, toma su Biblia, abre, lee unos pocos versículos, se arrodilla frente a su cama, ora 5 o 10 minutos y se acuesta a dormir. El arminiano le dice, ¿a eso le llamas comunión con Dios? Recibe tu recompensa. El calvinista sin miedo pues se acostó y se durmió tranquilo.
El otro se arrodilló, abrió un poco de libros ahí en la cama y empezó supuestamente a orar, Como a los 45 minutos el calvinista se levanta y lo mira y está ahí tirado encima de los libros. Y lo llama y le dice: ¿esa es la comunión con tu Dios? Recibe tu recompensa. Y siguió durmiendo. ¿Qué les quiero decir con eso? Hermano, la vida cristiana es una vida cristiana, es una situación en la que muchas veces algunos nos van a querer medir porque, uy, usted está un poco espiritual, usted casi no ora, usted no lee la Biblia. Ojo con eso, ¿sí? Pero hay otros que se las quieren venir a dar por encima de nosotros. Es que yo oro 3 veces al día como el publicano. Yo, como el fariseo, perdón. Yo oro 3 veces al día, ayuno, doy diezmos, me merezco el cielo ya. ¿Qué dice el Señor? Esa es su recompensa. El publicano estaba allí, arrodillado, con su rostro al piso, diciendo: ten misericordia de mí, que soy pecador. Vivir la vida cristiana de tal manera que agrade al Señor es basado en su palabra. Y requerimos, hermanos queridos, ir a vivirla allá afuera. Muchos cristianos me han dicho, allá en Cali recuerdo que cuando estaba abriendo una obra pequeña, que ya se convirtió en iglesia, se llamaba, en ese entonces le pusimos Misión Bautista Venid a mí, así se llamaba. Yo la inicié en la casa precisamente de la hermana, sí, creo que es de la hermana Leonor, una hermana de la hermana Leonor. La empezamos en la casa de ella hace muchos años atrás. Y algunos de ellos me decían, cuando estábamos en los estudios bíblicos, me decían: hermano, ¿y por qué nosotros no hacemos algo así como diferente? Como que compráramos todos casas en un sector y nos fuéramos a vivir todos allá, donde estemos apartados de todo el mundo. Y hay cristianos que lo piensan y dicen: ay, sí, esto sería bonito, esto sería agradable. Aquí en Cundinamarca pasó. A las afueras de Bogotá, una iglesia que no recuerdo la corriente, se reunieron entre varios de ellos, compraron una finca grandísima, construyeron casas y se fueron a vivir todos allá, apartados del mundanal ruido, como ellos decían. Es que nos queremos apartar del pecado. ¿Qué cree que pasó? Hoy la finca está vacía. La mujer del pastor se fue a vivir con el esposo de la hermana diácono de la iglesia. X con Y, Z con F. Se dañaron las familias. Problemas entre todos ellos. Discusiones. Total, terminaron todos saliendo y la finca quedar vacía, que hoy la alquilan para campamentos. Y una finca grandísima, con piscina y toda esa cuestión. Tuve la oportunidad de estar allá hace algunos años atrás, conociendo la finca. Pero, ¿a qué voy? A que eso suena romántico. Y fue lo que pasó con los primeros discípulos allá en Jerusalén. ¿Qué hicieron ellos? No, vendamos la casa, vendamos los caballos, no trabajemos, pongamos todo en común. Y allá en Hechos capítulo 6, no habían pasado mucho tiempo de eso, pero la plática se acabó de las cosas en común. Y ya empezaron las murmuraciones. Claro, es que como mire, son las vidas nuestras, entonces las están dejando aparte. Y mire, a esa señora le dan más que a mí. Mire, este señor que no trajo nada, ya le están sirviendo más carne que la que me dan a mí. Y cosas como esas empezaban a suceder.
de tal manera que tuvieron que cortar. Tuvieron que cortar con eso. Hermano, el Señor no nos ha pedido a nosotros que nos apartemos del mundo. ¿Por qué cree que Él oró diciendo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal? Tenemos que vivir en este mundo, pero apartados del mal. El problema está en que estamos más cerca del mal que del bien que trae para nosotros la palabra de Dios. Si no, pregúntese, ¿a qué le dedica usted más tiempo en la semana? ¿A Dios o al mundo? Solamente pregúntese. ¿Cierto que se le dedica más tiempo al mundo? Trabajo de diario de uno y que usted sabe que va a cumplir. Claro, yo no digo que no, pero le estamos dedicando a eso sí. Mire, se lo pongo de esta manera. Le duela la muela, poniendo el ejemplo de anterior, le duela la muela, le duela la cabeza o teniendo gripita. Si usted está en esas condiciones, va a trabajar. Así le duela la muela. ¿Sí? Usted no llama a su jefe y le dice, jefe, es que me duele mucho una muela, yo no voy a ir a trabajar hoy, me voy a quedar. ¿Cierto que no? Jefe, es que amanecí así como malito, entonces me voy a quedar durmiendo. Porque sabe que le dice el jefe, ¿cierto? Y una le dice, bueno, quédese allá para siempre, no vuelva. ¿Cierto? Pero al Señor, si le decimos, Señor, es que... Y nos inventamos cualquier cosa para no estar en la casa del Señor. Por eso tengan mucho cuidado. Hermano, vivir piadosamente en Cristo Jesús implica dejar de hacer todo aquello que a esta carne le gusta y que a Dios le desagrada. Eso implica vivir piadosamente. La pregunta que le quiero hacer para finalizar en esta mañana es, ¿y usted qué quiere? ¿Agradar a Dios? ¿Vivir piadosamente para Dios? ¿Soportando la persecución a la que se va a enfrentar? ¿O prefiere seguir viviendo agradando al mundo sin que nadie lo perciba? Y no es para que decida, simplemente para que se dé cuenta a qué le está prestando mayor atención. Vamos a ver. De pronto, pues, te reviste como de ánimo, no es sino de fuerza, ¿no? Entonces, pues, de pronto uno prefiere que lo maten a uno, pues, digamos, con la verdad, pues la verdad, pues, pero hay la mayoría de gente no creo que se metan a esa. La cuestión aquí, don Oliverio, es que no estamos hablando de las demás personas. Estamos hablando de nosotros. Yo, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? ¿Voy a vivir una vida piadosa que agrade al Señor o una vida no piadosa que agrade al mundo? Eso es lo que tengo que mirar. Vamos a ver. Amado Señor y Padre Celestial, te queremos dar muchas gracias en esta hora, porque nos permites tener el privilegio, Señor, de seguir siendo edificados en tu palabra, y porque nos permites, oh Dios, tener también la posibilidad de reconocer que en muchas ocasiones hemos sido personas que no estamos viviendo conforme a lo que ella manda. Rogamos en esta hora para que tú, oh Dios, por medio de tu Espíritu Santo, nos des el deseo ardiente en nuestros corazones de que pase lo que pase, siempre
lo primordial para nosotros sea agradarte a ti. No estar pensando en agradar a los demás, porque los demás no nos van a brindar nada de lo que tú nos brindas. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, porque estamos necesitados de volver nuestros ojos a ti, porque estamos necesitados de poner los ojos y nuestra mente también en claro de que lo más importante para nosotros debe ser lo que a ti te agrada y no lo que a nosotros nos gusta. Muchas gracias, porque tu palabra nos insta a que seamos creyentes piadosos, creyentes firmes, creyentes que viven la verdad y que aún están dispuestos a morir por ella. Yo no sabría decirte, Señor, en esta mañana, cuántos de mis hermanos aquí conmigo están dispuestos a sufrir esas penalidades, sino solo tú lo conoces. Tú eres el único que sabe, Señor. Pero te ruego, para que tanto en ellos como en mí esté el convencimiento de que agradarte a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y te pedimos, como el apóstol Pablo decía, ayúdanos a siempre tener nuestros ojos puestos en ti, autor y consumador de la fe, a seguir con paciencia la carrera que tenemos por delante, olvidando el oprobio, olvidando la persecución, olvidando los momentos difíciles, olvidando que algunos se levantan en contra nuestra, pero estamos seguros de que estamos haciendo las cosas para agradarte a ti, Señor. Danos esa convicción, danos esa fortaleza y ayúdanos a no desfallecer nunca en esto. Le rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.